A partir de hoy quedan menos de 2 semanas para que los guatemaltecos se empadronen o actualicen sus datos. Con el tiempo en contra, se teme que más de 1 millón no vote. El empadronamiento es la llave para que toda persona mayor de edad pueda acceder al derecho de elegir y ser electo. Es un trámite único, personal, gratuito y obligatorio para votar. En este documento, el Tribunal Supremo Electoral registra el domicilio electoral para asignar al ciudadano un centro de votación cercano a su residencia. Con un presupuesto que llegó retardado, el Tribunal Supremo Electoral estimaba que más de 1.3 millones de guatemaltecos correrían el riesgo de no realizar el trámite y por lo tanto de no poder votar en los comicios de septiembre. Por eso, si usted votó en las pasadas elecciones con cédula de vecindad y al obtener su documento personal de identificación DPI no actualizó sus datos en el Tribunal Supremo Electoral, o bien son las primeras elecciones en las que vota, tome nota de a dónde acudir. A la sede del Tribunal Supremo Electoral en la 6ª Avenida y Primera Calle de la Zona 2, en el municipio de Guatemala. En el puesto central de empadronamiento en la 14 Avenida 3-80 de la Zona 12 en el municipio de Guatemala. En cualquiera de las 90 delegaciones y subdelegaciones del tribunal en todo el país, la más cercana a su comunidad, o busque los kioscos en los centros comerciales de la capital, Peri Roosevelt, Zona 4, Megacentro, Novicentro, Zona 11, Los Próceres, Montúfar, Novicentro, Zona 5, Real del Parque, Mega 6 y Tikal Futura. También puede hacerlo en las sedes del RENAP en la Calzada Roosevelt, Galerías Prima, Cortijo Reforma, Galería Sur y Metro Norte. Si es estudiante universitario, abóquese con las autoridades de su casa de estudio, pues durante esta y la siguiente semana se harán jornadas especiales para universitarios. Para más información, verifique su estado de empadronamiento en la página web www.tse.org.gt, donde también encontrará un listado con detalles de todos los centros de empadronamiento, direcciones y horarios de atención. Llame también al 2413-0303. Lo importante es que haga el trámite y acuda a las urnas el 6 de septiembre. Recuerde, la fecha límite es el 6 de junio para empadronarse. Pintar y decorar postes es sin duda una iniciativa ciudadana sin precedentes, pero que surge dentro del contexto político y social de nuestro país. La corrupción, las manifestaciones sociales y la propaganda electoral han despertado en la población a hacer cosas nuevas. Hace un par de semanas, la mirada de la sociedad se fijaba en salir a manifestar como reflejo del rechazo a los dirigentes del país, pero también se veía la apatía hacia la clase política. Hoy, una de las más tangibles muestras de hartazgo se ve en los muros y postes del país. Guatemala es un país tan hermoso que no es posible ver esto en todas las carreteras. Y el mensaje más importante es el rechazo a todo el sector político. No pueden seguir haciendo lo que se les da la gana. Hay leyes y las leyes tienen que respetarse. No es un grupo, no es un municipio y tampoco un departamento. Son cientos de personas que se unen a la iniciativa de recuperar los espacios públicos que han sido invadidos por publicidad partidista. No se necesita más que una brocha o un rodillo y pintura o cal para poner manos a la obra. Algunos han optado por pintar de blanco, mientras que otros por explotar el arte y hacer novedosos diseños. Damos lugar a dejarles la hoja en blanco, un borrador en el cual ellos puedan volver a trazar estos logotipos que sin duda alguna no están representando al país de Guatemala, porque el país de Guatemala somos todos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 223, inciso J, estipula que a las agrupaciones no se les puede limitar la campaña en los postes, por lo que esto podría representar que los partidos tomen acciones en contra de quienes pintan sobre la campaña. Ese derecho no se le debe limitar a los partidos políticos. Quien lo hace, pues de alguna manera está causándole algún perjuicio al partido político o comité que haya puesto este tipo de propaganda, pero corresponde precisamente a los partidos políticos el accionar o no en contra de alguna persona determinada. Sin embargo, sabidos de esto, muchos grupos optan por pintar los que no poseen campaña antes de que la tengan. Creo que todos sufrimos en todos los municipios la campaña anticipada. Entonces ha venido esta inquietud de hacer esto
no se había podido dar la oportunidad por falta de recursos. Ahora nos han apoyado mucho con voluntarios y gente que nos ha donado brochas, pintura, pinceles. Pero oponerse a las pintas de la ciudadanía es oponerse a la manifestación de la sociedad, la cual la delegada del Centro Carters para la Democracia en América Latina asegura que fortalece al sistema. Una parte muy importante en cualquier democracia es la participación de la gente. Y por una parte entonces hay una participación, esto es un señal de la actividad de la democracia de Guatemala. Guatemala anda con décadas ahora de democracia y eso debe seguir. Además, refleja que existen en el país una sociedad más crítica hacia los partidos y los candidatos. Eso significa que si eso empieza a surgir con el tiempo, vamos a tener una ciudadanía crítica, una ciudadanía que va a exigir planes de gobierno. Si usted analiza, por ejemplo, los mensajes más allá de las promesas y de las cancioncitas, no hay contenido, no hay propuesta, no hay ninguna, diríamos, opción viable que nos haga pensar que este candidato o este partido político nos va a sacar adelante. Mientras estas condiciones persistan, también continuará el interés de gente que buscará contrarrestarlo. Esta vez es el turno de las pintas. En Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Santa Rosa, Zacatepeques, se difunden cada vez más estas iniciativas. Los artistas hacen uso de la palabra para expresar sus deseos y aspiraciones con el nuevo gobierno. Deseamos que el arte maya pueda llegar en un punto de sostenibilidad, en el sentido de que las futuras generaciones sean los encargados de desarrollar y profundizar más este conocimiento. Pero claro, para lograr eso necesitamos de mucho apoyo en ese sentido, de realizar más proyectos, tener más visiones y poder encaminar a la niñez en este tiempo, en este espacio que estamos actualmente y con estas diversas dificultades que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces eso es lo que deseamos. Hay muchas problemáticas, pero también una de ellas es la parte cultural y la parte artística que totalmente el Estado lo tiene olvidado. Entonces... Sí, y algo que hay que ver en este sentido, ¿verdad? El poder decir que de la misma cultura, ¿verdad? Podemos hablar de los movimientos, podemos hablar desde la danza, ¿verdad? De cómo decir cómo se deben de hacer las cosas y cómo debe de ver el gobierno las cosas desde lo muy ancestral, por decirlo, ¿verdad? Desde parte de cómo vive la cultura en sí, ¿verdad? Con cambios en el gabinete terminó la semana. Esto y más en las 5 importantes de estos días. Producto de 16 allanamientos, se capturó a 15 personas implicadas en un caso de corrupción. Producto de 16 allanamientos, se capturó a 15 personas implicadas en un caso de corrupción en la cúpula del Seguro Social. El Ministerio Público, junto a la CICIG, desarticularon una red de corrupción que operaba a lo interno del ICS. La red otorgaba favores a determinados proveedores a cambio de altas comisiones que luego eran repartidas entre los capturados, que en su mayoría pertenecieron a la junta directiva. El CACIF exigió al presidente Otto Pérez que tome acciones inmediatas para combatir la corrupción en contratos millonarios que han sido cuestionados, como la limpieza del lago de Amatitlán, la adjudicación de la nueva terminal de combustibles en el aeropuerto La Aurora y las compras de medicinas e insumos médicos, entre otros. Se deben declarar lesivos. Después de las manifestaciones masivas, los ciudadanos están solicitando reformas a varias leyes. Una representante del grupo Abuelas al Rescate presentó una propuesta y entre las principales reformas piden que no se permita la reelección de diputados ni alcaldes por más de 2 periodos, prohibir el transfugismo, eliminar el derecho de antejuicio y que los funcionarios paguen una fianza al asumir el cargo. Campesinos y sindicalistas realizaron una manifestación en la capital contra varios aspectos, principalmente la renuncia de Otto Pérez Molina. Campesinos y sindicalistas se unieron a las movilizaciones sociales contra la corrupción. Provenientes de todos los departamentos del país se organizaron para hacer un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y el Palacio Nacional.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, presentó su dimisión al cargo, la cual fue aceptada por el presidente Pérez Molina. Igual fue con la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, que dejó su puesto. En el caso del ministro de Gobernación, este puesto será ocupada por Eunice Mendizábal, quien era viceministra de Antinarcóticos. La elaboración de un mapa de la violencia realizado en Brasil muestra que la juventud es vista como enemiga del Estado. Una investigación muestra que 42.400 personas murieron solamente en el 2012, víctimas de armas de fuego en Brasil, lo que equivale a 116 muertos por día o casi 5 por hora. De ese total, el 94.5% fueron muertes por homicidio y afectan principalmente a la juventud. Los datos son parte del estudio Mapa de la Violencia 2015, muertes producidas por armas de fuego, divulgado el 13 de mayo por la UNESCO. Eduarda Scherer, facilitadora nacional de la Red Ecuménica de la Juventud, evalúa la postura del Estado en el diálogo con la juventud brasileña, aún es ambigua. Según ella, si por un lado los jóvenes consiguen canalizar sus cuestiones y demandas de manera representativa a través de los consejos populares, por el otro, localmente, la relación entre las instituciones públicas y la población joven es de enfrentamiento. En ese ámbito, el joven es visto como enemigo, como potencial problema, que debe ser reprendido. El Estado representa entonces como poder de policía reprendiendo y cohibiendo, señala Eduarda. Veamos esto desde el 2013, con las grandes manifestaciones de calle, pero también con lo cotidiano, y esto se agrava en la periferia, agrega. La integrante de la REJU destaca que el país vive un periodo de democracia reciente, con momentos de tensión significativos, pero señala que el Estado siempre segmentó a la juventud, ya que el joven no es considerado relevante socialmente. Para ella, incluso después de 25 años de vigencia del Estatuto del Niño y del Adolescente, la lógica de la antigua ley, el Código de Menores, continúa siendo reproducida, no solo por el Estado, sino por la sociedad. Pensar niños y adolescentes no como protagonistas, sino como algo que puede ser manipulado y moldeado, explica. Nuestra pregunta es, ¿a quién le interesa empoderar a los sujetos? Hoy o se mata o se detiene, sin ningún proceso legal, y todo eso es legitimado por la sociedad, con el discurso de los grandes medios de comunicación que locuta otros discursos y formas de movilización. Según la investigación, la tradición de la impunidad, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de preparación del aparato de investigación policial son factores que se suman para indicar a la sociedad brasileña que la violencia es tolerable y determinadas condiciones, de acuerdo con quién la practica, contra quién, de qué forma y en qué lugar. En ese ambiente cultural que valida prácticas violentas, el inmenso arsenal de armas de fuego existente en el país hace que Brasil tenga indicadores de muertes equivalentes o superiores a lo de los países que viven en situación de guerra o conflicto civil armado, destaca el informe. Las inolvidables de la semana están listas y llegan después de la pausa comercial.